Hola. Bueno, os voy contando. Hoy estoy muy emocionada porque tenemos el segundo live del mes y es con María Zamudio, que es bailarina. Y no solo es bailarina, también es docente de danza clásica y estudia pedagogía y de verdad que tiene una historia súper bonita que contar. Además, admiro muchísimo su trayectoria, admiro mucho todo lo que ha hecho, lo que está haciendo en este momento. Aquí se acaba de conectar. Eh, Así que bueno, espero que sé que el live de hoy va a estar súper interesante y espero que lo disfruten tanto como yo. Eh, a ver aquí, Claudia, Clausan, vamos a conectar. Hola, Sí, ¿verdad? Bien, ¿cómo estás? ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí, por unirte a esta serie de lives, a la iniciativa. Gracias Estoy por súper, súper, sí, no, estoy súper contenta de tenerte. Y me gustaría empezar pidiéndote que nos cuentes cómo te iniciaste en el ballet, porque es una historia que me encanta y creo que es súper inspiradora. Sí, bueno, yo inicié, normalmente se inicia a una edad muy temprana, entre los 6 y 9 años. Yo inicié casi a los 15 años, realmente hasta mis 14 años no sabía nada de ballet, nunca había ido a una función. En mi familia nadie es bailarín ni se dedica como 100% al arte. Entonces, pues yo no tenía idea del mundo de ballet de manera profesional y fue en Ujú, un festival que se hace acá en México, que se llama Quimera, aquí en la ciudad de Toluca, en Metepec, y pues vino el ballet de Chile a presentar Don Quijote y me enamoré, o sea, lo vi y para mí Don Quijote es de las obras más bonitas y con más fuerza que existen, o sea, en realidad es, todos se ven fuertes, las mujeres, los hombres, los niños, todos es increíble la presencia que hay en escena en el ballet de Don Quijote. Y me enamoré de eso, como incluso muchos dirán, el ballet es como delicadeza y todo suave, y en realidad no, es mucha fortaleza. Y yo vi eso ujú, primera vez, o sea, no vi una obra como Cascanueces o como Lago de los Cisnes que ves, pues la mayoría son mujeres y muy delicadas y todas delgadas, vestidas de blanco. O sea, para mí Don Quijote fue una obra muy fuerte y eso fue de lo que me enamoré del ballet. Dije, o sea, esa fortaleza, yo quiero estar ahí, quiero estar en el escenario. Y fue cuando le dije a mi mamá, pues yo quiero eso, fue mi decisión. Nadie me metió, nadie me dijo que me llevaran a clases, o sea, realmente fue algo que yo decidí, que es lo padre de haber iniciado tal vez más grande, que fue una decisión ujú. completamente. Y pues inicié en una casa de cultura 2 veces por semana, 1 hora, y era más como juego, como pues realmente este acercamiento a la danza, no de manera profesional. Después a Exacto. mis 18 años me fui a la Escuela de Bellas Artes de Toluca y fue cuando empecé pues un poquito más de manera profesional porque es una escuela pues ya más establecida. Entonces pues inicié ahí y empecé con 3 clases por semana, después me empezaron a meter a más hasta que llegué al grupo representativo de la escuela y Ujú, realmente a ese grupo representativo llegué porque con mi mejor amiga nos metíamos a las clases de otras alumnas porque queríamos más clases y queríamos estar todo el día ahí bailando. Y la coordinadora nos llamó a su oficina un día y nos dijo, a ver, ¿quieren estar 6 horas aquí diarias? Pues entonces comprométanse a estar.
y las voy a meter al grupo representativo, pero van a estar todo el día. O sea, pensando como que nosotras íbamos a decir, Igual. sí, que bye, está muy cansado. Y no, súper felices nos metieron ahí a las dos, empezamos pues súper nerviosas porque también mi amiga era más grande y, y todas las que ya estaban en el grupo representativo pues llevaban años bailando, entonces sí fue como una carrera por alcanzar y por siempre pues llegar a ser como ellas, eran como nuestro ejemplo en Ujú. ese momento. Y fue así como me fui a Italia a concursar y siento que ahí fue cuando más fuerte pude ver la danza de manera profesional. Y bueno, Súper. posteriormente para irme a licenciar en docencia en danza. En docencia, sí. A mí me parece, o sea, es una historia que me encanta, ¿no? Porque conozco bailarinas que, bueno, que se fueron a otras áreas de la danza, ¿no? Y del baile, pero que soñaban mucho con una danza clásica y que por empezar muy tarde, pues la frase, ¿no? Era, no, no, no puedes, ¿no? Ya estás muy grande, ya. Entonces me fascina el hecho de que tú hayas empezado tarde, entre comillas, ¿no? Y que bueno, para ti también ha sido un esfuerzo muy grande alcanzar a estas personas. ¿Cómo fue para ti esto de alcanzar a las demás, ¿no? La cantidad de horas de trabajo, de práctica, ¿no? De esa cuestión de estar allí y sentir, ¿no? Que, bueno, que vas un poco retrasada, porque supongo que también los profesores son muy estrictos en este sentido, ¿no? Claro, pues pienso que siempre ha sido como una carrera constante en el que te sientes satisfecho cuando alcanzas a uno, pero llegas a ese escalón y te das cuenta que hay más y más y más por avanzar. Entonces, en el momento dices, wow, o sea, llegué a conocer a las personas que quería bailar como ellas, llegué a bailar con ellas y ahora las alcancé y luego te das cuenta que hay más y más y más. Y siempre es esta competencia que es muy dura en la danza, pero pues que Ujú. existe y siempre, o sea, de manera personal puedes dar más. Entonces, sí es algo que ha sido muy constante en mi vida, que no es algo que yo pueda decir, ya estoy arriba. Realmente sí es algo que tienes que estar avanzando constantemente y siendo pues mayor, siendo un poquito más grande, pues difícil porque pues cada vez las generaciones son más fuertes y existe esa presión por dar más y a veces por la edad no puedes y así es esto complicado, pero también es muy satisfactorio cuando te das cuenta que haciéndolo todo el tiempo y siendo perseverante sí llegas. O sea, hay un momento que llegas y que hasta alcanzas a personas que creías que no ibas a alcanzar. Y ahí estás en el mismo camino de ellos. Claro, no, es súper importante saber que con constancia y perseverancia uno puede alcanzar lo que uno se proponga, ¿no? Aunque parezca muy lejano o un reto muy difícil, pues ahí estás, ¿no? Alcanzando a las personas que en algún momento dijiste, uff, no, qué complicado alcanzarlas. Entonces, me parece súper bonito que también para ti, o sea, haya sido el reto, ¿no? De asumir la profesión, de que te enamoraste de la profesión y dijiste, bueno, eh, voy tarde, pero voy a estar aquí 6 horas, 8 horas todo el día que haga falta. Y bueno, ¿no? Desarrollarse en eso. Y el otro día estábamos hablando un poco también sobre la frustración cuando no te salen, o sea, cuando no salen los pasos, ¿no? No a ti particularmente, sino en general, como que cuando no salen y entonces como este pensamiento de, uff, llevo toda mi vida en esto y no me sale, ¿no? Y cómo, cómo lidias tú en tu día a día con estos pensamientos y de decir, vale, no me está saliendo algo que quizás deberías pensar, ¿no? Debería salirme. Sí, pues aprendes a aceptarlos, aprendes a aceptar los errores. Hay épocas etapas en las que dices, si te enojas contigo misma, estás harta, quieres decir, ya me voy a salir de esto, no es lo mío, te cansas también como de eso, pero
sí siento que hay un momento en el que comprendes que hay días malos y que hay días en los que Ujú. no vas a girar, no vas a saltar y de nada sirve frustrarse, aunque finalmente sí está ahí el sentimiento y existe porque es algo a lo que le dedicas prácticamente toda tu vida y dices, ¿cómo algo que practiqué tanto no me puede salir? Pero pues implica muchos factores, entonces sí es frustrante, pero creo que sí aprendes a aceptar que hay días así, como en todo. Claro. ¿Y tú crees que dentro de la formación, o sea, dentro de las clases, cuando uno se está formando, los profesores colaboran a que uno tenga esta visión un poco más holística de que la vida, bueno, que hay días que son buenos y hay días que son malos? ¿O crees que la presión de los profesores tiene una tendencia a no, no, tiene que salirte bien porque sí? Realmente sí creo que existe una tendencia a la exigencia de parte del profesor, que siempre está por hacerte mejor alumno, mejor artista, y eso pues impacta muchas veces pues de manera negativa en nosotros, porque a veces por más que quieres dar, pues ya estás fundidísimo. Entonces, muchas veces el profesor siento que como maestra, lo puedo decir, nos olvidamos que fuimos alumnos en algún momento y que estuvimos cansados también y que te lesionabas y que existían estas cosas que pues sí te frustran y luego llegas con un maestro y que no entienda esta parte, sí es complicado. Claro que no lo pienso de todos, no generalizo, hay maestros que tratan de abarcar diferentes áreas y saben lo importante que es abarcarlas y poner atención en el alumno en diferentes áreas y no solamente la física, pero sí existe Ujú. esta tendencia, ya que pues la enseñanza de la danza clásica es algo pues muy metodológico, muy técnico, es de las danzas pues que están más codificadas desde hace muchísimos años. Entonces siento que eso también obliga un poquito a que los maestros se dejen llevar por esta pues sí pedagogía tradicionalista en la que pues Ujú. el maestro te dice y se hace lo que él dice y ya. O sea, no, muchas veces no hay esta apertura a que el alumno participe. Es una educación muy tradicional, como te digo, y pues sí puede llegar a ser frustrante. Sí, y por ejemplo, yo he tenido, he atendido, ¿no? He tenido clientes bailarines que se quieren presentar a una audición, pero claro, hay mucha ansiedad de por medio, por supuesto, ¿no? Para algunos es ansiedad escénica, pero para otros es la ansiedad de, bueno, de ser contratado, ¿no? Como pasaría en cualquier otra profesión de conseguir un trabajo. Tú que has, bueno, que has audicionado muchísimas veces, ¿no? Y bueno, en Italia, en México, en las compañías de danza, de ballet, eh, ¿cómo has hecho para lidiar con la ansiedad que se te puede presentar, ¿no? A la hora de hacer una audición. Pues primero, la preparación yo creo que es bien importante. El tener como todo bajo control, lo que puedes tener bajo control, me parece algo Mm. súper importante. Entonces, es algo que a mí me ha ayudado con esta ansiedad de tener una audición. Obviamente llegas y ya es otra cosa. O sea, antes de la audición tú te preparas todo lo que quieras y llegas y bueno, todos tienen sensaciones diferentes, experiencias diferentes, pero yo creo que sí muchos podemos coincidir en que por más preparado que estés, llegas y te puedes sentir seguro, pero siempre está como esa ñañara en el estómago de que pues es una audición y es importante y es algo que puede definir algo en tu vida. Entonces, por más practicado que lo tengas, siempre siento que sucede ese sentimiento de pues de nervios, esos nervios, esa ansiedad, pero también creo que teniendo todo lo demás controlado, sabiendo que ensayaste, que tienes el vestuario Ujú. listo, las zapatillas, todo lo que está bajo tu orden, eh, puedes pues relajarte un poquito más al momento de hacer la audición para no preocuparte por Ujú. otras cosas.
y poder canalizar como esa energía en tranquilizarte. Eh, que siento que también en las funciones pasan. Muchas veces tenemos ensayos maravillosos y clases que salen muy bien y es como llegamos al escenario y no salen bien las cosas, no sale bien el ensayo Ujú. general, muchas veces no salen bien las funciones y es algo que pasa en la vida de todos los artistas. Entonces, pues finalmente creo que sí lidiamos con eso, incluso hasta para clases que consideramos muy importantes, pasa, pero Ujú. es esa ansiedad que se puede manejar. Claro. Y bueno, sabes que yo que trabajo mucho, no trabajo exclusivamente con artistas, el tema de la ansiedad escénica pues está muy, muy presente. Y yo siempre les digo a la gente, hay dos tipos de ansiedad escénica. Hay una ansiedad escénica que activa y hay otra que paraliza, ¿no? Entonces, la que activa es esta ansiedad que nos activa literalmente, nos da demasiada energía, es como un chute de energía que nos tiene alerta, ¿no? De todo. Y cuando empezamos el show, el espectáculo, como que al par de minutos, pues se desaparece, deja de estar. Y luego está la ansiedad que te paraliza, que es la que impide, ¿no? Que te desarrolles bien en lo que vas a hacer, ¿no? Que tartamudees, te equivoques en los pasos, etcétera. Que es la ansiedad por la que mucha gente va a consulta, ¿no? Porque la otra es como, uy, el miedito de llegar, el miedito de hacer, pero una vez que se empieza, pues se desaparece, ¿no? Como que uno entra en confianza y dice, uy, ya empecé y fluye. Entonces, para las personas que tienen esta ansiedad que paraliza, yo les quiero decir bueno, que la preparación es sumamente importante, pero también la autoconfianza es muy importante, ¿no? Que confiemos en el trabajo que hemos hecho, en lo que nos hemos formado, en lo que hemos practicado y además, si lo necesitamos, hay pues herramientas de ejercicios de respiración o relajación que consisten en tensar y destensar el cuerpo, ¿no? Y relajarlo, que ayuda muchísimo con este tipo de ansiedad, porque hay como una energía que está muy en la mente, ¿no? Y realmente, y se pasa al cuerpo, que está la tensión. Entonces, hacer estos ejercicios de relajar el cuerpo ayudan también a que pues la mente se desconecte un poquito y a respirar profundo y a avanzar, ¿no? Pero creo que rescatando así muchas cosas que dijiste, la preparación es súper importante, tener ¿no? bajo control algunas cosas y después también la autoconfianza, confiar en que, bueno, en que uno va a estar allí, que uno ya lo ha hecho, que ya lo ha ensayado y que a veces las cosas pasan, ¿no? A veces sale mal y no hay nada que podamos hacer al respecto, sino seguir avanzando y seguir construyendo. Claro. Entonces, bueno, gracias por ese super aporte de la ansiedad, porque creo que es un tema que a muchísimas personas les afecta. Bueno, creo, no sé, que a mucha gente le afecta. Y, por ejemplo, tú bueno, que estudiaste de profesora de danza clásica, eh, dentro de la formación artística, eh, ¿tú dirías que hay alguna forma de aliviar esa ansiedad en los estudiantes? De decirles, de tranquilizarlos. Pues considero que sí existe esta forma como más sana de tratar este tema de la ansiedad, porque existe, pero muchas veces se omite en las escuelas. La Ujú, parte psicológica en algunas escuelas lo omiten totalmente y se empeñan mucho en este camino, pues, de la técnica, de lo físico, y a otros aspectos sí me parecen que son un poco olvidados. Sin embargo, pues sí considero que los maestros no muchas veces nos educamos en esas otras áreas, no nos formamos. Y sí existe, finalmente desde los primeros años entran muy pequeñas, hablando de las escuelas profesionales, entre los 6 y 9 años hasta los 18, o ujú, sea, pasan por todas las etapas, hay como más difíciles, la pubertad, la adolescencia, en donde pues siento que no existen estas estrategias para calmar esa ansiedad y que
es lo contrario. Muchas veces como maestros la generamos más. Ujú. Sí, y otra cosa dentro de la formación que, bueno, que el otro día estuvimos hablando y dijimos, bueno, es muy importante hablar de esto, el tema de la alimentación, ¿no? Y los trastornos alimentarios que se pueden generar a partir de la presión de estar delgada o delgado, ¿no? Para ejecutar. Entonces, yo creo que es importante primero sí hablar sobre la importancia de una buena alimentación, ¿no? De estar fuertes, ¿no? Y sanos, de que bailar no se trata simplemente de estar delgado, ¿no? Que para poder bailar bien y para poder tienes que tener fuerza. Sí, lo que te decía la vez pasada, que siento que muchas veces solo vemos la meta y no nos enfocamos como en todo el proceso. Entonces, le decimos a los alumnos simplemente, tienes que estar delgada, para el ballet hay que estar delgada o para el ballet hay que estar fuerte, pero no nos tomamos el tiempo de explicar todo ese proceso que existe para estar delgado y muchas veces siento que ahí está esta ansiedad de que tengo que ser flaca a costa de lo que sea. Y es Mm. cuando se nos va de las manos y empiezan los trastornos y dicen, pues ya estoy flaca, pero débil, distraída. Entonces no siento que exista esa explicación por decir, tienes que estar delgada, pero tomando en cuenta este aspecto con el médico, con el nutriólogo, no simplemente estar flaca y ya, sino tomar en cuenta todos esos aspectos para hacerlo de manera saludable. Y siento que no se observa Ujú. ese proceso, sino que nada más se busca la meta a costa de lo que sea, como sea, pero tiene que salir bien. Y muchas veces como en la danza hay buenos resultados de esa forma, pues se sigue utilizando ese método en el que exiges sin explicar, solo exigiendo un resultado y no importa cómo lleguen Ujú. ahí, pero que lleguen. Entonces, yo creo que sí es un camino pues que genera mucha ansiedad y problemas de muchos tipos. Claro, porque igual es algo que inicia muy joven, ¿no? Porque desde los 6 años que te están repitiendo, tienes que estar delgada, algunos profesores que a propósito quizás te ponen al lado de una persona que es más delgada que tú, para que tú la veas, ¿no? Y te plantees como que esta persona está más delgada, yo tengo que alcanzar esta meta, o ver a profesionales que están más delgados que uno y decir yo tengo que hacer esta meta, cuando la meta principal no debería ser el peso, sino debería ser pues la fuerza, ¿no? La flexibilidad probablemente, que hay cosas que dentro de la alimentación, y yo esto lo voy a hablar más adelante con una nutricionista, que, bueno, de que podemos tener una alimentación balanceada, ¿no? Sostener nuestro peso, nuestro balance energético, nuestro peso ideal, y tener fuerza, porque es muy importante para el bailarín de ballet tener fuerza. Claro. Sí, Sí, es yo creo súper. que sí, o sea, yo siento que, como tú dices, es muy importante resaltar este proceso de la buena alimentación, ¿no? Y de que, bueno, de que sostener un peso, pues también es un proceso, de que también tenemos que ingerir una cantidad de nutrientes y una cantidad de cosas que nuestro cuerpo necesita para poder ejecutar lo que vamos a hacer, porque no es simplemente estar delgados y ya está. Y yo creo que es muy importante también la función de los padres, ¿no? No solamente de los profesores, que debería ser un rol más positivo y más de acompañamiento, ¿no? Y no tanto de la exigencia de, bueno, tienes que estar delgada, pero también el rol de los padres me parece fundamental, ¿no? Que exista un apoyo por parte de ellos, y una, no quiero llamarlo vigilancia, ¿no? Pero sí, que no colaboren a ese obsesionarse por la comida, ¿no? Porque ahí es donde se desarrollan, entonces, o sea, muchas personas que yo he visto normalmente han desarrollado un trastorno alimentario a partir de cosas que pasan en su propia familia, ¿no? O sea, porque los propios padres son los que les dicen, bueno, es que estás gorda o estás gordo, ¿sabes? Y deberías estar más delgado. Y entonces
pasa que dentro del ballet, pues es esto, ¿no? Como que, bueno, tú quieres bailar, tienes que estar delgada. Entonces creo que también es muy importante resaltar que los padres también tienen una función aquí, que también tienen que cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y estar pendientes de que, bueno, de que la alimentación sea balanceada, porque eso sí es responsabilidad de ellos, ¿no? Y bueno, también creo que es importante para algunos centros poder contar con este apoyo nutricional, ¿no? De un nutricionista, un nutriólogo, que explique cuál es el proceso en que todo esto sucede, ¿no? En que se van a ejecutar las cosas. Creo que es súper, súper, súper importante. Y me encanta muchísimo que, bueno, que el tema lo hayamos sacado porque es uno de los problemas más grandes dentro de la danza. Y es como un secreto a voces, ¿no? Porque es algo de lo que ya no se habla mucho, pero que es muy importante y que afecta a muchísimas personas, adultas sobre todo, que bueno, tienen una cantidad de otras enfermedades o situaciones físicas que han derivado, ¿no?, de un trastorno alimentario. Entonces, es un tema súper importante. Muchísimas gracias por estar de acuerdo en abordarlo, porque creo que es súper, súper relevante. Y ahora me gustaría hablar sobre psicoballet. Claro. Porque me parece, o sea, como te dije, yo no lo conozco muy a fondo el psicoballet, pero me parece muy interesante. ¿Nos puedes contar un poquito de qué va el psicoballet? Claro que sí. Bueno, el psicoballet, como su nombre lo dice, es esta combinación entre psicología, ballet, ciencia y arte. Me encanta porque toma estas dos partes, tanto la parte médica, más psicológica, como esta parte técnica de la danza clásica, porque su base es totalmente la danza clásica. Entonces, es un método psicoterapéutico que combina justamente ciencia y arte, y la base es la técnica del ballet. ¿Por qué? Porque tomando este camino de la danza clásica desde esta parte positiva, la danza te funciona como terapia. Y siempre el movimiento es algo, pues, que tenemos como seres humanos. O sea, los, las personas bailamos en muchas ocasiones por gusto, cuando estamos más relajados en las fiestas es pues la principal entretenimiento. Ujú, Entonces el psicoballet toma estas partes de la danza clásica en las que también te ayudan en cuanto a la disciplina, postura. Eh, en ballet trabajamos mucho la postura, la fuerza de todos los músculos, de todo el cuerpo. Entonces, para las personas con discapacidad, esta parte física es bien importante porque te ayuda ujú, justamente a esos músculos que tienes más tensos, si tienes alguna discapacidad, a poder desarrollarlos y tener mayor movilidad. Eso en la parte física. Y en la parte psicológica, el psicoballet se enfoca mucho en llevar esta danza por un camino pues mucho más sano, donde sea de creación, de exploración, de desarrollar pues lo que sí existe, que eso me parece súper bonito, porque ujú, finalmente, este método está trabajado desde hace más de 40 años, está avalado por la UNESCO, entonces ha dado 92% de eficacia en todos los estudios que se han hecho en cuanto a que las personas con discapacidad y con otros problemas psicológicos o emocionales pueden usar esta vía como una vía terapéutica. Y me parece súper importante porque siento que la frase así que más define el ballet es, eh, ok, no tienes algo, pero tienes todo lo demás. Puedes no tener una pierna, dos piernas, pero tienes dos brazos, tienes un cuerpo, tienes emociones, ujú, tienes inteligencia. Entonces, es como ver todo eso que sí existe, porque lo que no está, pues ya no está, no va a volver, sea la razón que sea. Y también en ujú, aspectos como depresión, ansiedad, problemas de concentración, cosas que pueden parecer un poquito más simples, en las que el ballet, como es algo que sí es muy técnico, muy metodológico, a veces se puede decir que hasta un poco cuadrado, pero que esa cuadratura te ayuda
a llevar una rutina, a desarrollarte, a saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo, cómo. Esa disciplina también y esa rutina te ayuda pues a enfocarte en algo y trabajar en esas partes que a lo mejor no te sientes bien en este momento y toma eso bonito de la danza, de crear, de explorarte a ti mismo. Y también es una terapia que se hace mucho de manera grupal, porque pues Ujú. siempre esta parte de comunicarte con el otro, pues también te ayuda mucho a tener esa empatía y sensibilidad como para desarrollarte en otros aspectos. Entonces, yo estoy pues súper enamorada de psicoballet, es algo que he hecho, que he estudiado por 6 años, que he hecho en algunas ocasiones, pero todavía no estoy como en un camino establecido, con un grupo establecido, sino que son como Ujú. probaditas que he dado, pero es un método que he estudiado mucho y que me gusta mucho porque no es algo que te haces en un fin de semana, sino sí es algo que está muy profundizado y creo que sí es bien importante que si vas a ser docente de cualquier cosa, sí estés como súper estudiado en eso, porque aún así siempre hay como errores. Entonces, de psicoballet me gusta mucho que esté muy Claro. estudiado, que esté avalado, que esté argumentado y me encanta todos los resultados que ha dado en diferentes trastornos y discapacidades. Qué bonito. O sea, de verdad que te digo, yo conozco muy poco el psicoballet, conozco como otras terapias artísticas, pero sí sé, o sea, sí, la danza sí tiene muchísimos beneficios a nivel psicológico. Y el hecho de que, bueno, exista algo específicamente que nace del ballet, de las posturas del ballet, ¿no? Y del trabajo, me parece bellísimo. Y el hecho de que también tú seas una chica tan preparada, ¿no? Que hayas decidido no solo formarte como docente en danza, sino también en pedagogía y además complementar, ¿no? Con la herramienta del psicoballet, que me parece súper valiosísima. O sea, creo que es algo increíble y creo que le aportas muchísimo valor a todas las personas que te rodean, todas las personas que estudian contigo, porque creo que es una visión que tienes de formar que otros docentes no tienen, y que hace falta, ¿no? Porque yo creo que hace falta más docentes como tú, más docentes que pongan por encima el valor de la persona antes que la estructura, lo poético de la danza, ¿no? Digamos que sí, que hay que tener en cuenta que tenemos que ser de alguna forma estrictos, por así decirlo, ¿no? Pero al formar, pero todo desde la compasión, todo desde el amor, todo, ¿sabes? No desde la violencia o el abuso o el maltrato, que Claro. lastimosamente es algo que sí está muy presente dentro de la formación artística en general, ¿no? Entonces creo que es súper bonito que tú además siempre estés buscando herramientas para ser mejor docente, para ser mejor persona, ¿no? Y poder brindarle a los demás herramientas con las cuales defenderse en su día a día, ¿no? Dentro de la práctica del ballet o, bueno, dentro del psicoballet, ¿no? Brindar estas herramientas tan bonitas a personas con distintas discapacidades que normalmente se dejan de lado cuando estamos formando o haciendo cursos, no se toman en consideración a las personas con discapacidad. Entonces, me parece bellísimo que dentro del psicoballet haya tantos beneficios para ellos. Claro. Sí, me parece súper importante que la gente sepa que la danza es para todos. O sea, que no existe un prototipo de persona para que sea bailarín. Tal vez podemos decirlo, sí, de manera profesional tendrás que tener ciertas características, pero todo el mundo puede bailar y con constancia y con quererlo se puede hacer. Entonces, yo lo supe porque inicié tarde, yo lo sé como maestra porque le doy clases a personas de hasta 60 años y la verdad es que es posible. Entonces, es lo que me gusta mucho de Psicoballet, que no resta como esa importancia a ciertas personas, sino que incluye a todas y creo que esa es la verdadera inclusión, el poder desarrollar lo que sea que hagas
decir, pues lo puede hacer cualquier persona y lo puedo transmitir y lo puedo aprender también. Entonces eso me parece súper bonito. Totalmente. Bueno, Mari, para ir cerrando, ¿qué le dirías a futuros bailarines? ¿Qué recomendación les das? Pues creo que es bien importante atender esta parte psicológica, esta parte mental. Todos estamos primeramente en la actualidad en una situación difícil. Hemos pasado por una pandemia, por muchos sucesos que han sucedido en los últimos años, que la verdad yo estoy como que han sido muchos cambios y como seres humanos nos adaptamos a eso. Entonces, como bailarines, creo que es importante atender esa parte y no solo enfocarte en la parte física. Yo creo que en el camino tienes que considerar muchos aspectos y, y la parte física sí es uno y es lo que te va a llevar a bailar, pero finalmente no somos robots. Tenemos pues muchas cosas dentro de nosotros y pensamientos y sentimientos y emociones que no podemos dejar de un lado. Muchas veces yo recuerdo que hace años me decían como tu mochila de estrés y de problemas, déjala afuera del salón y, y entra y enfócate en tu clase. Y yo sé que no era algo dicho de manera negativa, pero sí mi consejo sería, toma esa mochila, tómala y haz danza con ella y crea con ella y date cuenta que finalmente no puedes separar así tu vida. Sería muy sencillo poder dejar una mochila con todo lo que te agobia afuera y concentrarte en algo, pero la realidad es que no es así. Y como bailarines, siento que a veces existe esta exigencia por la perfección que finalmente no existe. Y creo que sí debemos entender eso y detenernos a pensar y a saber que a veces va a haber días malos y, y que ni modo, tienes que afrontarlo en ese momento y va a costar y vívelo en ese momento, porque creo que tampoco tiene caso negarse a lo que uno siente. Sí es importante como tomarte el tiempo de qué estás sintiendo. Yo eso lo he aprendido mucho y creo que eso sí te hace mejor artista, porque un artista que solo se entrena de manera física finalmente va a ser como un robot y va a llegar un momento en el que hagan robots que bailen y nos van a quitar a todos y de qué va a servir. O sea, siento que no va a servir de nada, pero lo que nos diferencia de eso es justo todo lo que sentimos y todo lo que podemos crear. Entonces, pues yo a los bailarines les aconsejo eso, no engancharse como en un mal día, porque los hay, los va a haber muchos, incluso en las cosas más importantes a mí me ha pasado y, y en el momento sí lo sufro, la verdad, o sea, creo que no tiene caso decir que no importa y que sonrías y que no pasa nada, sino que sí es importante tomarlo y agarrarlo para ser mejor bailarín y mejor persona. Creo que eso es lo bonito del arte. Entonces, pues ese es mi consejo. Pues muy buen consejo, muy bonito además y muy inspirador también. Así que Gracias. muchísimas gracias, Mari, por haberme acompañado el día de hoy, por contarnos tu experiencia y todo esto. Y de verdad, bueno, yo te deseo todos los éxitos del mundo. También sé que das clases online, si hay algún interesado, ¿verdad? Que se pueda poner en contacto contigo. Ya saben que no hay límites de edad para el ballet. Así que si les quedó así en algún momento el deseo de estudiar ballet, pues aquí tienen su oportunidad. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Que tengas feliz tarde por allá, que es de día todavía. Y bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos han estado viendo, a los que nos van a ver en diferido. Y bueno, cualquier cosita, mándennos amor en los comentarios. Vale, les mando un fuerte beso y un Igualmente, abrazo. Adiós. gracias.